Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Por un momento, suponte que despiertas en marzo del año 536. Abres los ojos y el sol no está. No es una tormenta, no es un eclipse. Es una niebla azulada, espesa, que cubre el mundo. Pasan los días, pasan los meses, y al mediodía ya nunca vuelve a ser igual. El frío muerde, las cosechas mueren, y el pan empieza a escasear. En Constantinopla, el emperador Justiniano mira hacia ese cielo enfermo, mientras su sueño parece cumplirse, reconstruir Roma. Hay que reconstruir el imperio. Sus ejércitos deben avanzar, sus leyes gobernar el mundo, y aspira a que su nombre sea eterno. Pero algo está ocurriendo lejos de su trono, un hecho lejano que ni controla ni esperaba. Un volcán ha estallado. El aire se llena de ceniza, el sol no alumbra, y pronto, en los barcos que le surten de grano, llega un enemigo invisible, la peste. Hoy vamos a contar esta historia de cómo el sueño más grande de la antigüedad se convirtió en un imperio de cenizas. Esta es la historia de un hombre que quiso renacer Roma mientras el cielo se apagaba. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, primero tenemos que ubicarnos. Corría el año 527. Constantinopla, la ciudad fundada por Constantino sobre el estrecho del Bósforo, era el faro del mundo civilizado. Sus murallas eran inexpugnables, sus mercados rebosaban de sedas de China y especies de la India, y sus arcas estaban llenas de oro. Mientras tanto, Occidente era un rompecabezas. Desde el 476, la vieja Roma ya no tenía emperador, y en su lugar reinos germánicos se repartían el mapa. Vándalos en el norte de África, ostrogodos en Italia, visigodos en Hispania y francos en la Galia. Pero había un hombre que no aceptaba esa realidad. Ese hombre era Flavio Pedro Savicio Justiniano, un ilirio de origen humilde, sobrino y heredero del emperador Justino I, que subió al trono a los 45 años con una convicción inquebrantable. La división del imperio era una anomalía histórica, una herida abierta que él estaba llamado a cerrar. Su proyecto tiene un nombre que la historiografía recuerda: la Recuperatio Imperii, la recuperación del imperio perdido. Y lo mejor de todo es que Justiniano no soñaba en vano. Tenía los recursos para hacerlo realidad. Para hacernos una idea del poder que acumulaba, miremos unos datos. El emperador Anastasio I, que había fallecido 9 años antes, dejó en el tesoro imperial 32 millones de sólidos áureos. ¿Qué cuánto es eso? Pues si tenemos en cuenta que un sólido era una moneda de oro de 4,5 gramos, una simple regla de 3, nos dice que estábamos hablando de 144 toneladas de oro puro. Era, sin exagerar, el fondo de reservas más colosal que el mundo antiguo hubiera visto jamás. Y no solo dinero, Justiniano heredó una máquina militar de 290.000 hombres. 95.000 de ellos eran ejércitos de campaña movibles, listo para atacar en cualquier momento cuando se le indicara, y 195.000 se dedicaban a custodiar las fronteras. A esto se sumaba una flota de guerra que dominaba el Mediterráneo sin discusión, formada por más de 200 dromones, unas embarcaciones rápidas con arqueros de élite que ejercían de policía del mar. Con esto en sus manos, Justiniano miró hacia Occidente.
y vio a reyes bárbaros que, aunque se adornaban con títulos romanos y acuñaban monedas con su propia esfinge como emperador, eran, a sus ojos, ocupantes ilegítimos. Veía a poblaciones romanas sometidas a herejes, a la iglesia dividida. Veía, en definitiva, un mundo desordenado que clamaba por ser reordenado y decidió actuar. El primer golpe fue contra el reino vándalo del norte de África. El pretexto llegó servido en el año 530. El trono de Cartago se tiñó de traición. El ambicioso Gelimer derrocó y encarceló a su propio primo, el rey Hilderico. No era solo un golpe de estado, era un insulto personal a Justiniano, pues Hilderico no es que fuera solo aliado de Bizancio, sino que compartía la fe católica, mientras que los vándalos de Gelimer eran arrianos, vistos por Constantinopla como peligrosos herejes. Justiniano ya no necesitaba buscar razones. La traición de Gelimer le entregó en bandeja de plata la excusa perfecta. El agravio político y el fervor religioso se fundieron en un solo grito de guerra. Para dirigir a su ejército, Justiniano eligió a su mejor hombre, Belisario, un tracio de origen humilde, criado en la guardia personal del emperador, con un don casi místico para la guerra. Belisario era el tipo de general que no solo ganaba batallas, además inspiraba lealtad, un punto muy importante en esta época. En el verano del 533, Belisario zarpó de Constantinopla con una fuerza que, vista en perspectiva, era sorprendentemente modesta, 18.000 hombres, de los cuales 10.000 eran infantes, 5.000 jinetes y 3.000 arqueros uno. Según Procopio de Cesario, testigo de las campañas militares de Belisario, esta fuerza necesitó de una flota de 592 barcos, de los que 92 eran romones para dirigirse a su destino. En septiembre, la tropa de Belisario desembarcó en el norte de África. El día 13 de ese mes, a las puertas de Cartago, se produjo la primera batalla entre las tropas bizantinas y los vándalos. Allí, el rey Gelimer preparó una emboscada letal con 3 frentes a las tropas de Belisario. Pero la coordinación vándala falló estrepitosamente, lo que detectó rápidamente Belisario, quien, sin vacilar, lanzó una carga de su caballería atacando los flancos de su enemigo. Esta caballería, formada en gran parte por los pucelarios, jinetes capaces de disparar el arco y cargar con la lanza, arrollaron a los vándalos, transformando una trampa mortal en una huida desesperada. El camino a la gloria estaba despejado. En diciembre, la siguiente batalla fue en Tricamarum. Allí, Belisario repitió la jugada, y Gelimer huyó a las montañas y meses después se rindió con dignidad. En medio año, Justiniano había recuperado 350.000 kilómetros cuadrados de la tierra más fértil del Mediterráneo. El tesoro vándalo recogido fue de 2,6 millones de sólidos que pasó a engrasar directamente las arcas imperiales. Las nuevas provincias africanas empezaron a aportar 1 millón de sólidos anuales en impuestos. La inversión se había amortizado en un solo año de paz. Animado por este éxito, Justiniano dirigió su mirada hacia Italia, la joya de la corona, la ciudad eterna. En el 535, Belisario desembarcó en Sicilia. La isla cayó sin apenas lucha. Luego cruzó al sur de Italia, Nápoles resistió, pero sus defensores se rindieron cuando los hombres de Belisario escalaron un acueducto abandonado y abrieron las puertas desde dentro. Y ya, el 9 de diciembre del 535, Belisario entró en Roma. Las crónicas no relatan víctores multitudinarios. La ciudad estaba medio vacía, sus monumentos cubiertos de hierba, sus calles silenciosas.
pero el significado era inmenso. 60 años después de la caída del último emperador occidental, Roma volvía a ser romana. Parecía que la historia se reescribía a velocidad de vértigo. África reconquistada, Sicilia en el redil, Roma recuperada, Dalmacia asegurada. Justiniano contemplaba el horizonte desde su palacio y veía el Mediterráneo convertirse de nuevo en un lago romano. Nadie sospechaba que, a miles de kilómetros de allí, la tierra estaba a punto de estallar. Corría la primavera del año 536. Era tiempo de Pascua, de renovación, de sol. Pero aquel sol no calentaba. Los cronistas de la época los describen con palabras que aún hoy nos hielan la sangre. Procopio de Cesarea, que acompañaba a Belisario en Italia, escribió: «El sol emitió su luz, sin brillo, como la luna, durante todo este año». Casiodoro, un alto funcionario ostrogodo, añadió: «Vivimos bajo un sol tan azul como el mar. Los cuerpos no proyectan sombra alguna y el calor se ha reducido a una impotencia total». Juan de Éfeso, un obispo sirio, precisó: «El sol se oscureció y se mantuvo así durante 1 año y medio. Sus rayos solo eran visibles 2 o 3 horas al día, pero carecían de fuerza, como si estuvieran enfermos». La gente levantaba la vista y veía un cielo lechoso, una neblina seca que no se disipaba. Los pájaros dejaron de cantar, las flores se cerraban y no volvían a abrirse. No era un eclipse. Los eclipses duran minutos. Esto duró meses. ¿Qué estaba pasando? Hoy la ciencia nos ha dado la respuesta. No fue un castigo divino, ni el fin del mundo. Fue una cadena de erupciones volcánicas de magnitud colosal. La primera en el año 536, probablemente en Norteamérica. La segunda entre el 539 y el 540, en El Salvador, donde el volcán Ilopango explotó con la fuerza del Vesubio. La tercera en el año 547, cerca del Ártico. Millones de toneladas de ceniza y óxido de azufre fueron lanzadas a la estratosfera. Allí arriba, el azufre se combinó con el vapor de agua, formando aerosoles de ácido sulfúrico, diminutas partículas que actuaron como un espejo gigante, reflejando la luz solar de vuelta al espacio. El resultado fue un invierno volcánico. La temperatura media del hemisferio norte cayó 2,7 grados centígrados. Puede parecer una cifra menor, pero fue el enfriamiento más brusco y profundo de los últimos 2000 años. El mundo entró en lo que los paleoclimatólogos llaman la pequeña edad de hierro de la antigüedad tardía, un periodo de frío anómalo que se prolongaría hasta bien entrado el siglo VII. En un mundo sin invernaderos, sin fertilizantes sintéticos, sin importaciones transoceánicas, la ecuación era brutalmente simple. Menos sol, menos cosechas. Y menos cosechas significaban hambre. En Italia, donde Belisario había conquistado Roma, el invierno volcánico golpeó con saña. Procopio nos deja testimonios desgarradores. En la Toscana, la gente molía bellotas de encina para hacer un pan miserable que hinchaba los vientres y no alimentaba. En la región del Piceno murieron de hambre al menos 50.000 campesinos. En una aldea cerca de Rimini, 2 mujeres devoraron a 17 hombres que se habían refugiado en su casa. Gente desesperada se arrodillaba para arrancar briznas de hierba y moría con la boca llena de tierra. Los cadáveres eran tan delgados que ni las aves carroñeras se acercaban. No había carne que valiera la pena. Belisario, que ocupaba Roma con una guarnición reducida, se encontró con los graneros vacíos. Ordenó traer trigo de Sicilia,
pero las malas cosechas se repetían en toda la cuenca mediterránea. Recurrió a requisas forzosas en el campo, lo que generó tensiones con los campesinos, que ya no tenían nada que ofrecer. Dentro de las murallas, en Roma, soldados y civiles compartían raciones de hambre. La moral se desplomaba, y desde Rávena, los ostrogodos, aunque también hambrientos, reorganizaban su resistencia. Pero el problema no era solo Italia, era todo el sistema. El Imperio bizantino se financiaba con impuestos sobre la tierra y al haber menos cosechas, pues había menos ingresos. En África, recién conquistada, los soldados se amotinaron porque no recibían su paga. En los Balcanes, las guarniciones amenazaban con desertar. Así que Justiniano tuvo que enviar fondos de emergencia y a sus mejores administradores para sofocar las revueltas. La máquina perfecta empezaba a chirriar. El emperador, que antes desplegaba 25.000 hombres al año en sus campañas, apenas pudo enviar 2.000 para socorrer a Belisario en el peor momento de la asedio de Roma. El sueño de la recuperatio imperii no se había cancelado, pero avanzaba a trompicones, sobre un barronado bajo un sol enfermo. Y entonces, cuando la población estaba muy débil, llegó el jinete invisible. Existe una conexión científica fascinante y aterradora entre los volcanes y las enfermedades. El enfriamiento global alteró los ecosistemas. En las estepas de Asia Central, millones de marmotas, portadoras naturales de la bacteria Yersinia pestis, se desplazaron en busca de alimento. Entraron en contacto con ratas negras, que a su vez se acercaron a los asentamientos humanos. Las pulgas saltaron de las marmotas a las ratas y de las ratas a las personas. La peste bubónica, hasta entonces una enfermedad endémica y localizada en pequeños focos, encontró el clima perfecto para expandirse. Las temperaturas más frescas, incluso en los trópicos, favorecieron la reproducción de las pulgas. La bacteria viajó por las rutas comerciales oculta en los pliegues de las túnicas, en los fardos de mercancías, en la barriga de los roedores que infestaban las bodegas de los barcos. En el año 541, la peste entró en el imperio por el puerto egipcio de Peluso. Desde allí saltó a Alejandría, luego a Palestina, luego a Siria. En la primavera del 542 llegó a Constantinopla. Procopio de Cesarea, que estaba allí, esto es lo que vio. Al principio no había causa visible de la enfermedad, pues no se manifestaba a través de una infección localizada, sino que se declaraba de repente. El cuerpo no cambiaba de temperatura, pero de pronto aparecían hinchazones en las ingles, las axilas o detrás de las orejas. Después sobrevenía delirio, insomnio, una sed insoportable. Algunos caían en un coma profundo, otros entraban en convulsiones. Los bulbones se volvían negros y estallaban. La muerte llegaba en cuestión de días, a veces de horas. Una descripción perfecta de la enfermedad. La mortalidad fue apocalíptica. En el punto álgido de la epidemia morían 10.000 personas al día en la ciudad de Constantinopla. Los cementerios se llenaron en una semana. Luego llenaron las zanjas. Finalmente Justiniano ordenó derribar los techos de las torres de las murallas y arrojar los cadáveres en su interior. Cientos, miles de cuerpos apilados como leña, sellados con cal viva. El olor a putrefacción, decían las crónicas, se sentía kilómetros más adentro. El propio emperador contrajo la enfermedad. Durante semanas el imperio contuvo el aliento mientras Justiniano se debatía entre la vida y la muerte. Su esposa, la emperatriz Teodora, aquella actriz de circo, bailarina y prostituta que la élite despreciaba, tomó las riendas con mano de hierro, mantuvo cocinada la corte, aseguró la sucesión y veló al emperador hasta que éste, contra todo pronóstico, despertó.
Se estima que la peste de Justiniano mató a 1/3 de la población de Constantinopla y a 1/4 parte de la población total del imperio, hasta 10 millones de personas en su primera oleada. Para un estado militarizado, esto era devastador. Significaba 1/4 menos de contribuyentes para pagar al ejército, 1/4 menos de jóvenes para reclutar, 1/4 menos de manos de obra para trabajar la tierra. El ciclo virtuoso de Anastasio se había transformado en un ciclo de colapso. Aquí es donde la historia de Justiniano se vuelve verdaderamente asombrosa. Cualquier otro estado se habría derrumbado. Los persas atacaban por el este, los eslavos cruzaban el Danubio por el norte, Italia era un campo en ruinas humeante, y la peste rebrotaba cada pocos años. Pero Justiniano no se rindió. Sobrevivió a la enfermedad y emergió de ella con una determinación renovada. Era un hombre mayor, marcado por el sufrimiento, quizá más humano, más obsesionado con la religión, pero no había abandonado su sueño. ¿Cómo lo logró? Pues primero con dinero. Aquellas 144 toneladas de oro acumuladas por Anastasio se convirtieron en el colchón que evitó la quiebra del Estado. Justiniano gastó sin escatimar, pagó atrasos a los soldados, compró grano en Egipto, donde el Nilo amortiguaba el impacto climático, financió la reconstrucción de fortalezas. Segundo, por el mar. El imperio seguía siendo dueño indiscutible del Mediterráneo. Mientras los ostrogodos, visigodos o francos dependían de cosechas locales arruinadas por el frío, los bizantinos podían traer trigo de Alejandría, aceite de Siria, madera de los Balcanes. Esa ventaja logística salvó vidas y mantuvo ejércitos en pie cuando otros colapsaban. Tercero, con hombres. Justiniano supo rodearse de generales excepcionales. Cuando Belisario, viejo y desgastado, se retiró, apareció Narsés, un eunuco de 70 años, menudo, de barba canosa, que nunca había mandado un ejército en campaña, pero que era un estratega genial. En el 552, Justiniano le confió la misión de liquidar definitivamente la guerra en Italia. Narsés reunió 36.000 hombres, el mayor despliegue en Occidente desde antes de la crisis climática, y marchó hacia la península. En la batalla de Senegálica destrozó al ejército ostrogodo. El rey Totila murió en la fuga. Al año siguiente, en el 553, aniquiló los últimos focos de resistencia y capturó el tesoro real. En el 554, en las orillas del río Volturno, exterminó a 35.000 francos y alamanes que habían invadido Italia aprovechándose del caos. Italia estaba definitivamente en manos romanas. Ese mismo año, Justiniano promulgó la Pragmática Sanción, un documento que restauraba oficialmente el orden romano en la península, devolvía propiedades confiscadas, ordenaba reconstruir escuelas y edificios públicos en Roma, restablecía privilegios. Era como si dijera, Roma vuelve a ser romana. Y no se detuvo ahí. En el 552, aprovechando una guerra civil entre los visigodos, envió una expedición a Hispania. Las tropas imperiales ocuparon las Islas Baleares, una franja costera, Cartagena, Málaga, en el sur, a lo que llamó la provincia Hispania, y permanecería bajo control bizantino durante 80 años. En el frente persa, Justiniano logró pactar una tregua ventajosa en el 557, liberando recursos para otros frentes. En los Balcanes contuvo a los búlgaros y estableció una alianza con los recién llegados ávaros. Cuando Justiniano murió en noviembre del 565, a los 83 años, el imperio que dejaba era muy diferente al que había heredado. Había duplicado su territorio. El Mediterráneo volvía a ser, en buena medida, un lago romano. Las arcas, eso sí, estaban vacías.
las provincias exhaustas, la población diezmada. Pero el imperio no había caído. De hecho, sobreviviría 900 años más, hasta 1453. Hagamos ahora un ejercicio contrafáctico, una de esas preguntas que los historiadores manejan con cuidado, pero que a veces son inevitables. ¿Qué habría pasado si los volcanes no hubieran estallado? Sin el velo de cenizas en la atmósfera, las cosechas del 536 y años sucesivos habrían sido normales. Los graneros se habrían llenado, los impuestos habrían fluido con regularidad, los soldados habrían cobrado tiempo, Belisari habría recibido refuerzos de 20.000 hombres cada año y no de 2.000. La guerra en Italia probablemente hubiera durado 3 o 4 años, no 20. Totila nunca habría tenido oportunidad de resurgir. Las invasiones francas del 554 habrían sido repelidas antes de cruzar los Alpes. Y sin la desnutrición generalizada que precedió a la peste, quizá la mortalidad habría sido menor. Quizá el vacilo no habría encontrado un ecosistema humano tan vulnerable. Quizá Constantinopla no habría perdido a una cuarta parte de sus habitantes. En ese escenario, Justiniano podría consolidar su conquista con mayor solidez. El eje Cartago-Roma-Rávena habría funcionado como una retaguardia próspera. Los recursos del Mediterráneo occidental habrían fluido hacia Oriente, reforzando las fronteras frente a persas y eslavos. Quizá, cuando los ejércitos árabes emergían en Arabia, un siglo después, se habrían encontrado no un imperio exhausto y despoblado, sino con la superpotencia mediterránea intacta. Quizá la historia de la Edad Media habría sido otra. Pero los volcanes estallaron, y esto nos obliga a mirar la historia de Justiniano con otros ojos. No como la crónica de un emperador ambicioso que arruinó su imperio, sino como la historia de una civilización que fue golpeada por una catástrofe natural de escala planetaria y aún así sobrevivió. Durante mucho tiempo, la historiografía miró al pasado centrándose en los grandes nombres, las batallas decisivas, los tratados y las leyes. El clima era, a lo sumo, un decorado, un telón de fondo estático, un dato anecdótico. Hoy sabemos que eso es un error. El clima no es un decorado, es un actor. A veces es un actor secundario que susurra al oído de los protagonistas. Otro, como en el siglo VI, irrumpe en el escenario y cambia el guión por completo. Las erupciones del 536, 540 y 547 no decidieron la política de Justiniano. No convirtieron al emperador en un pelele de fuerzas incontrolables, pero sí modificaron el tablero, redujeron sus opciones, encarecieron sus decisiones y alargaron sus guerras. Justiniano pudo derrotar a vándalos, ostrogodos y visigodos, pero no pudo derrotar a los volcanes. Y sin embargo luchó contra ellos. Utilizó su oro, su flota, su administración, sus generales para adaptarse a un mundo que se enfriaba, que se despoblaba, que se empobrecía. Esa es la paradoja de su reinado. Fue al mismo tiempo un éxito y un fracaso. Logró lo que parecía imposible, reconquistar África, Italia, parte de Hispania, pero no pudo restaurar la estabilidad duradera que soñaba. El mundo que dejó no era el mundo que había imaginado, era más frágil, más pobre, más oscuro, pero seguía siendo un mundo romano. Esta historia nos deja al menos 3 lecciones. La primera es que la grandeza de un imperio no se mide solo por su ejército o su oro, sino por su capacidad para adaptarse a lo impredecible. Justiniano tuvo a su favor una herencia colosal, las reservas de Anastasio, la maquinaria administrativa, la superioridad naval, pero lo que realmente salvó al imperio fue su resiliencia, su negativa a rendirse, su habilidad para redistribuir recursos,
reorganizar prioridades, esperar el momento de remontar. La segunda lección es que el poder humano tiene límites. Puedes tener las arcas llenas de todo el oro del mundo, el mejor ejército entrenado, la flota más poderosa. Si el sol no calienta y la tierra no produce, todo eso se desvanece como un espejismo. Las sociedades humanas están insertas en ecosistemas. Dependemos de la regularidad de las lluvias, de la benignidad de las temperaturas, de la estabilidad de los ciclos naturales. Cuando esos ciclos se rompen, nuestras instituciones, por muy sofisticadas que sean, tiemblan. La tercera lección es más esperanzadora. A pesar de todo, el Imperio Romano de Oriente no cayó. Atravesó décadas de frío, hambre y peste. Perdió millones de habitantes, vació sus reservas de oro, pero no desapareció. Justiniano murió en el 565. El imperio que había gobernado duró hasta el 1453, casi 9 siglos más. Eso significa que incluso después de una de las peores crisis climáticas y sanitarias de la historia, una sociedad bien gobernada puede resistir, puede adaptarse, puede reinventarse. La naturaleza golpea a veces con una ferocidad que nos parece insuperable, pero la inteligencia humana, la planificación colectiva, la capacidad de cooperar a gran escala puede decidir quién sobrevive y quién no. Hoy sabemos que aquel sol pálido y enfermo del año 536 no fue un castigo divino. Fue el resultado de volcanes que estallaron al otro lado del mundo, en lugares que los contemporáneos de Justiniano ni siquiera sabían que existían. No lo sabían, pero lo sufrieron. Vieron sus campos helarse en verano, vieron a sus hijos morir de hambre, vieron sus ciudades vaciarse por la peste, y aún así siguieron adelante. La historia de Justiniano es la historia de ese contraste, la ambición humana frente al poder indomable de la naturaleza, la voluntad de un hombre que quiso restaurar un imperio enfrentar a fuerzas geológicas que operaban en escala de tiempo inabarcables para una vida humana. No logró restaurar Roma por completo, pero luchó contra los límites que el mundo le impuso, y en esa lucha nos dejó un testimonio extraordinario. La próxima vez que mires al cielo con una mañana clara, recuerda el año 536. Recuerda a los campesinos que esperaban un calor que no llegaba. Recuerda a los soldados que marchaban por Italia con el estómago vacío. Recuerda a Justiniano viejo y enfermo gobernando un imperio de cenizas. Y recuerda que la historia no la escriben solo los reyes y los generales. La escribe también la tierra que pisamos, el aire que respiramos, el sol que nos calienta. Y siempre ha sido así, y siempre lo será. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.